La prensa, siempre veleidosa, hizo caso omiso de la marcada semejanza que existía entre nuestro asesino y Jack el Destripador, y se remontó aún más lejos, hasta 1819. A Ambray la habían encontrado en un terreno lodoso a unos 4 metros de la acera más próxima y sin embargo no había ninguna pisada, ni siquiera las de ella. Un fantasioso periodista de New Hampshire, apasionado por lo arcano, bautizó al asesino con el apodo de Jack Pies Ligeros, que en homenaje al infame Dr. John Hawkins de Bristol, que había matado a 5 de sus esposas con extraños ingredientes farmacéuticos, y el nombre perduró, probablemente en razón de aquel terreno fangoso pero desprovisto de huellas. El 21 volvió a llover y el paseo y el cuadrilátero se convirtieron en ciénagas. La policía anunció que infiltraría detectives vestidos de paisano, hombres y mujeres, y retiró la mitad de sus cochepatrulla. El periódico del campus publicó un editorial de protesta muy indignado, aunque un poco incoherente, contra estas medidas. Su argumento parecía consistir en que, con toda clase de policías disfrazados de estudiantes, sería imposible distinguir a un auténtico agitador externo de otro falso. Llegó el crepúsculo, y junto con él la bruma, que se levantó lenta, casi reflexivamente, en las avenidas bordeadas de árboles, ocultando uno tras otro a todos los edificios. Era tenue e insustancial, pero al mismo tiempo implacable y amenazadora. Nadie parecía dudar de que Jack Pies Ligeros era un hombre, pero la bruma era su cómplice y era de sexo femenino, o por lo menos eso me parecía. Era como si nuestra pequeña universidad estuviera atrapada entre el uno y la otra, estrujada por un brazo de amantes locos, comprometida en una boda que se había consumado con sangre. Me quedé fumando y mirando cómo las luces se encendían en la creciente oscuridad y me pregunté si todo había terminado. Mi compañero de habitación entró y cerró la puerta quedamente a sus espaldas. Pronto comenzará a nevar, anunció. Me volví y lo miré. ¿Lo han dicho por la radio? No, respondió. ¿Quién necesita un meteorólogo? ¿Nunca has oído hablar de la primavera de fresa? Quizás sí, asentí, hace mucho tiempo. Es un tema de conversación de las abuelas, ¿verdad? Se detuvo junto a mí, mirando la noche cada vez más oscura. La primavera de fresa es como el veranillo de San Martín, explicó, pero mucho más esporádica. En esta comarca, un buen veranillo de San Martín cada 2 o 3 años, pero un cambio de temperatura como el que está ocurriendo ahora solo se produce cada 8 o 10. Es una falsa primavera, una primavera engañosa, así como el veranillo de San Martín es un falso verano. Mi propia abuela acostumbraba a decir que la primavera de fresa significa que aún no ha pasado la peor borrasca, y que cuanto más dura, tanto más fuerte es la tempestad. Son leyendas, comenté. No creo una palabra. Lo miré, pero estoy nervioso. ¿Y tú? Sonrió con expectación benévola y sacó uno de mis cigarrillos del paquete que descansaba sobre el antepecho de la ventana. Sospecho de todos menos de mí y de ti, dijo, y después su sonrisa se diluyó un poco. Y a veces dudo de ti. ¿Quieres que vayamos a la sala de juegos a jugar una partida de billar? La próxima semana tengo un preliminar de trigonometría. Me quedaré aquí con un rotulador y un montón de notas. Ya hacía largo rato que se había ido y yo solo atinaba a mirar por la ventana. Incluso, después de abrir el libro y de enfrascarme en el tema, una parte de mi ser continuaba afuera, caminando por las sombras donde ahora impera algo tenebroso. Esa noche fue asesinada Adele Parkins. 6 coches de patrulla, 17 detectives con aspecto de estudiantes universitarios, incluidos 8 mujeres que habían llegado desde Boston, vigilaban el campus. Pero Jack Pies Ligeros la mató de todos modos, eligiendo certeramente a una de las nuestras. La falsa primavera engañosa lo ayudó y lo instigó. La asesinó y la dejó apuntalada en el volante de su Dodge 1964, donde la encontraron en la mañana siguiente, y una parte de ella apareció en el asiento posterior y la otra apareció en el maletero. Y sobre el parabrisas había 2 palabras escritas con sangre. Ja, ja. Esta vez fue un hecho real, no un rumor. A partir de entonces, el campus enloqueció un poco. Todos habíamos conocido a Adele Parkins y nadie la había conocido. Era una de esas mujeres anónimas, ajetreadas, que se deslomaban trabajando en el Grinder de 6 a 11 de la noche, enfrentándose con hordas de estudiantes ávidos de hamburguesas que interrumpían
interrumpían brevemente sus estudios en la biblioteca de enfrente. Esas 3 últimas noches caliginosas de su vida debió de pasarlas bastante descansada. Todos respetaban estrictamente el toque de queda, y después de las 9 de la noche, los únicos clientes del Grinder eran los polis hambrientos y los bedeles felices, cuyo mal humor habitual se había atemperado considerablemente ahora que los edificios estaban vacíos. Es poco lo que queda por contar. La policía, tan proclive a la histeria como cualquier ser humano que se siente acorralado, arrestó a un oníguo homosexual llamado Hanson Gray, estudiante graduado de sociología, quien arguyó que no podía recordar dónde había pasado varias de las noches letales. Lo inculparon, lo procesaron y lo dejaron partir deprisa a su ciudad natal de New Hampshire, después de la última noche nefasta en la primavera de fresa, cuando Marcia Curran fue descuartizada en el paseo. Nadie sabrá nunca por qué estaba fuera y sola. Era una muchacha recordeta, de melancólica belleza, que vivía en un apartamento de la ciudad con 3 compañeras. Se había introducido en el campus tan silenciosa y distraídamente como el mismo Jack Pies Ligeros. ¿Qué la había empujado? Quizás su anhelo era tan profundo e incontrolable como el de su asesino, e igualmente incomprensible. Quizás había sentido la necesidad de entablar un único romance vehemente y apasionado con la noche cálida, la bruma tibia, el olor a mar y el cuchillo glaciar. Esto ocurrió el 23. El 24, el rector de la universidad anunció que esa primavera las vacaciones se adelantarían 1 semana, y nos dispersamos, no jubilosamente, sino como ovejas temerosas en vísperas de una tormenta, y dejamos el campus vacío y acechado por la policía y por un tenebroso espectro. Yo tenía mi propio coche en el campus y lo llevé conmigo a 6 personas hasta el otro extremo del estado, con su equipaje caóticamente comprimido. No fue un viaje agradable. Nadie estaba seguro de que Jack Pies Ligeros no se hallaba en el coche con nosotros. Esa noche el termómetro bajó 15 grados y todo el norte de Nueva Inglaterra fue azotado por un cierto ululante que empezó con escarcha y terminó con 30 centímetros de nieve. Hubo tantos viejos inservibles como siempre que sufrieron ataques cardíacos mientras la despejaban con sus palas. Y entonces, como por arte de magia, llegó abril. Limpios chaparrones y noches estrelladas. La llaman primavera de fresa, Dios sabe por qué. Es un periodo nefasto, engañoso, que solo tiene lugar una vez cada 8 o 10 años. Jack Pies Ligeros partió con la bruma, y a comienzos de junio las conversaciones del campus habían desviado hacia una serie de protestas contra el reclutamiento militar y hacia una sentada en el edificio donde un conocido fabricante de napalm seleccionaba a su personal. En junio, casi todos evitaban abordar el tema de Jack Pies Ligeros, pero por lo menos en voz alta. Sospecho que había muchos que le daban vueltas y vueltas en privado, buscando la única fisura del huevo compacto de la demencia, la única fisura que permitía encontrar una explicación racional. Ese fue el año en que me gradué, y el siguiente fue el año en que me casé. Conseguí un buen empleo en una empresa editora local. En 1971 tuvimos un hijo que casi ha alcanzado la edad escolar, un niño simpático y curioso con mis ojos y la boca de mi esposa. Por fin, el periódico de hoy. Claro que sabía que estaba allí. Lo supe ayer por la mañana cuando me levanté y oí el murmullo misterioso de la nieve derretida que corría por los canalones y olía el aroma del mar desde nuestro porche, situado a 14 kilómetros de la playa más próxima. Anoche me di cuenta de que había vuelto la primavera de fresa cuando salí del trabajo y emprendí el regreso a casa, y tuve que encender los faros para penetrar en la bruma que ya había empezado a desprenderse de los campos y los huecos, desdibujando los edificios y circundando los faroles con aureolas mágicas. El periódico de esta mañana dice que han asesinado a una chica en el campus de New Chatham, cerca de los cañones de la guerra civil. La asesinaron anoche y la encontraron en un montículo de nieve derretida. No estaba allí. Mi esposa está alterada. ¿Quiere saber dónde estuve anoche? No puedo decírselo, porque no lo recuerdo. Recuerdo que salí del trabajo y emprendí el regreso a casa, y recuerdo que encendí los faros para encontrar el rumbo entre la maravillosa niebla incipiente, pero eso es lo único que recuerdo. He estado pensando en aquella noche brumosa en que me dolía la cabeza y salí a respirar y me crucé con todas las bellas sombras sin rostro ni sustancias. Y he estado pensando en el maletero de mi coche, preguntándome por qué demonios tengo miedo de abrirlo. Mientras escribo estas líneas,
Oigo que mi esposa llora en la habitación vecina. Sospecha que anoche estuve con otra mujer. Ay, Dios mío, yo sospecho lo mismo.